vencedor, el invencible. Eres campeón ganador en batalla. Eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Eres Señor vencedor, el invencible. Eres campeón ganador en batalla. Eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Con júbilo, dilo. Eres Señor vencedor, el invencible. Eres campeón ganador en batalla. Eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Yeah. Eres Señor vencedor, el invencible. Eres campeón ganador en batalla. Eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Dime conmigo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás. ¿Cuántos tienen júbilo? Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Dilo conmigo. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparar. Y por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. ¿Cuántos tienen grito de júbilo? Bendiciones, mis hermanos. Es un gozo volvernos a encontrar a través de este medio para escuchar el mensaje de la palabra del Señor, para presentarnos ante Él en oración, solicitando su favor, su misericordia, reconociendo que el amor de Dios está sobre cada uno de nosotros, sobre cada una de nuestras familias, y que Él está allí al control, dirigiéndonos, bendiciéndonos, dispuesto para cada uno de nosotros, dispuesto y atento a su oído para nuestro clamor, para nuestras peticiones, pero también para esos tiempos en que le agradecemos y le decimos: Padre, te amamos, te glorificamos, exaltamos tu nombre, somos tus hijos y nos gozamos de que tú seas nuestro Padre, porque sabemos que tú estás al control de nuestras vidas, que tú estás dirigiéndonos, que tú estás guiándonos. De verdad que es un gozo poder alabar al Señor, poderle bendecir, y es un gozo poder reconocer delante de su presencia su grandeza y su infinito amor. Recordemos que no solo es este espacio en el cual disfrutamos de su presencia, que también tenemos los días martes el encuentro a las 6:30 de la tarde para esa oración y ese estudio bíblico. El día viernes a las 6 de la mañana, clamando allí por las familias y también por otras situaciones que se pueden presentar. Y el domingo a las 9 de la mañana la escuela dominical,
y a las 10 este tiempo especial de celebración de la palabra. Entonces damos la honra y la gloria al Señor y les motivamos para que se puedan conectar y puedan disfrutar. Este es el medio que el Señor ahora nos ha regalado. Ya luego nos permitirá volvernos a encontrar con Él, volver a estar aquí en capilla, juntos, gozándonos y alegrándonos delante de su presencia. Pero por ahora aprendamos a disfrutar y a ser agradecidos con el Señor, que Él nos permite este medio para glorificarle. Vamos también a leer su palabra que está en Jeremías. Y antes de la palabra, yo creo que también es bueno que podamos recordar y dar gracias al Señor porque varios de ustedes, hermanos y hermanas, han bendecido nuestra iglesia con sus diezmos, con sus ofrendas, con alimentos, con recurso económico. En obediencia a Dios ha bendecido a la iglesia. Entonces, gracias porque en la medida que el Señor les ha bendecido, también ha bendecido a nuestra comunidad. No es un secreto que la economía mundial ha sido golpeada significativamente. Teniendo en cuenta que varias familias, unas más que otras, han sido afectadas. Entonces, hermanos y hermanas, muchas gracias por esas bendiciones y también motivarle a quienes por este tiempo no han sido favorables allí en su economía, en todos estos proyectos, que el Señor sea asistiéndoles y que nos podamos estar uniendo en clamar al Señor para que provea esos empleos que se necesitan. Y en la medida que el Señor le bendiga, recuerde ese paso de obediencia, también es poder bendecir nuestra comunidad. Que el Señor me les bendiga entonces en esa dinámica. Y ya en esta medida entonces entramos a la celebración y a la lectura de la palabra del Señor. Gracias, pastor, por esa motivación y por esa gratitud. Entonces vamos a leer la palabra en Jeremías 18, del 1 al 6. Está en la versión Palabra de Dios para Todos. Y dice así, Jeremías 18, del 1 al 6. Este es el mensaje que el Señor le dio a Jeremías. Levántate y baja a la casa del alfarero. Cuando estés allá, te daré mis palabras para el pueblo. Así que bajé a la casa del alfarero y vi que estaba trabajando en el torno. Estaba haciendo una vasija de barro, pero se le dañó. Así que empezó de nuevo con el mismo barro e hizo otra vasija que le quedó tal como quería. Y me llegó este mensaje del Señor: pueblo de Israel, ¿es que no puedo yo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero, dice el Señor. Glorificamos el nombre del Señor por su palabra preciosa y que haga mella en nuestros corazones. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por esta porción de tu palabra, Señor, la cual tú has dado a tu siervo, Señor, para que ministre a nuestras vidas, Señor. Padre, lo bendecimos en tu nombre, Señor. Imploramos que en el poder de tu Santo Espíritu, Señor, tú le direcciones, Señor, tú pongas tus palabras en su boca, Señor, y permita, Señor, que esa palabra llegue a nuestras vidas, Señor, y que nuestros corazones sean sensibles, Señor, para obedecer tu palabra. Padre, esa palabra que en algunos momentos tú nos has hablado, Señor, y que hoy en tu misericordia vuelves a traerla a nuestras vidas, Señor. Padre, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por tu siervo, el cual bendecimos en tu nombre, Señor. Y imploramos, Señor, que tú lo direcciones, que tú lo bendigas y que tú lo guardes. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones, pastor. Muchas gracias, hermana y amada esposa, por este momento. Que yo me le continúe también bendiciendo. Y hermanos, qué bonita oportunidad hoy para celebrar la palabra del Señor. Es un privilegio el que podamos estar aquí. La iglesia en casa
ustedes allá, nosotros aquí, pero que unidos allí por el Espíritu podemos tener esta celebración. Y basados en la lectura que ha hecho nuestra hermana, vamos a tenerlo allí presente. Jeremías capítulo 18, versos del 1 al 6. Y tenerlo presente que se leyó en la versión Palabra de Dios para Todos. Igualmente creo que la mayoría tenemos allí Reina Valera del 1960, 1995 y otras. Pero les invito para que hagamos el ejercicio y podamos allí concentrarnos en esta versión. A manera de introducción, vivimos en un mundo denominado o dominado por la cerámica. Y lo hemos reflejado en el uso de ladrillo, el cemento, los utensilios de cocina y una vajilla más finita que están allí en porcelana. La materia prima para todos esos trabajos en porcelana tiene que ver con la arcilla, la cual se encuentra en diferentes tipos y de acuerdo al propósito de lo que se va a construir, va a ser también la selección para ello, porque tiene que ver con el hallazgo y la naturaleza donde se encuentra, la plasticidad, la porosidad y el color por su punto de fusión. Igualmente, existe un proceso de la misma recolección allí de la arcilla, de la selección, porque recuerde que de acuerdo al terreno, mucha de ella va a tener piedrilla y eso es un proceso allí de irla mezclando en esa preparación. Y una vez más, de acuerdo al objeto de lo que se va a elaborar. Para el ejemplo bíblico del texto de hoy, nos indica que se estaba elaborando una vasija de barro. No estaba haciendo ladrillos ni columnas, ¿cierto? Era una vasija de barro, lo que el texto nos está hablando. Y puede sonar algo como curioso, pero en la predicación de hoy les invito para que el título lo vamos a ver al final. En el proceso que el Señor le guíe para que usted le pueda colocar un título allí. Recuerde que cada versión le ha dado un título, pero voy a dejarlo al final, pero invitándolo a usted, hermano, hermana, para que, guiado también por el Señor, le dé un título que va a apuntar a lo que tiene que ver con su vida personal. Entonces, ya entrándonos en el texto de nuestro hermano Jeremías, recuerde que Jeremías es uno de los profetas mayores, llamados profetas mayores. Recuerde, profetas mayores porque el contenido del escrito era más extenso que los profetas menores, que algunos de ellos solamente alcanzan una página, otros una o dos hojas. Entonces, nuestro hermano Jeremías, capítulo 18, versos del 1 al 6. Inicia el verso número 1 diciéndole que este es el mensaje que el Señor le dio a Jeremías. Y para que el Señor le pudiera dar un mensaje, aquí en este caso a Jeremías, hay elementos antecedentes. Es porque entre ellos es que Jeremías fue llamado por el Señor. Jeremías, un profeta del Señor, desde el vientre, ¿cierto? Ya estaba llamado para el servicio del Señor. Y para este llamado requiere también haber tenido o entrar en una dinámica de comunicación para poder escuchar e identificar cuándo es la voz verdadera de Dios. Porque en el contexto espiritual puede también confundirse muchas voces. Incluso a veces hasta nuestra propia conciencia impulsa para que la mente y el corazón estén llevando palabras que queremos a veces atribuirlas a Dios y no son de Dios. Entonces desde allí este mensaje le llegó a Jeremías porque allí tenía estos elementos para estar en comunicación. Muy similar a algunos personajes bíblicos que también los podemos encontrar a lo largo de la Biblia, donde cuando el Señor hablaba, inmediatamente estaba esa comunicación. Entonces, qué bueno tenerlo allí presente. No fue producto al azar, porque había una comunicación establecida con el Todopoderoso. Y levantándose, nos dice el verso 2, porque el Señor dice que le llamó y levantándose, dice que levántate y baja a la casa. Otras versiones dicen, y vaya al taller, al laboratorio donde está allí el alfarero. Vaya
vaya, esta es la instrucción que yo te doy. En este momento no me pregunte detalles, le dice el Señor. Levántate, ve a la casa del alfarero. Y cuando estés allá, yo te voy a decir, te voy a decir mis palabras. Te voy a dar las palabras que tú le vas a decir al pueblo. Hagamos allí un paralelo. ¿Recuerdan cuando los preparativos para la Santa Cena? El Señor que le dijo allí a los discípulos, vaya a la casa tal donde hay unas asnas, traerlas, dígale que es para el Señor. Y el Señor se encarga de lo demás. ¿Qué espera allí? Él requiere que se disponga, que se ponga firme, que se ponga en acción. Porque está hablando Él. Levántate y baja. Y cuando llegues allá, yo te voy a dar mis palabras. Entonces este es un texto donde solamente son 6 versículos que resumiéndolo puede ser tan sencillo, tan simple, pero tiene un profundo contenido que el Espíritu Santo nos ayudará para extraer esa porción para nosotros en el día de hoy. Así que bajé a la casa del alfarero y vi que estaba trabajando en el torno. Entonces, él se dispone. Y cuando llega allí, llega al taller, suponemos que algo hasta de pronto rústico, ¿cierto? No era una mega industria. Llega allí y comienza todo un proceso de observación, porque la instrucción es, vaya a la casa de allá y allá yo te hablo. Jeremías venía con toda la expectativa. Si el Señor me envía allá, es porque tiene un plan, porque tiene un propósito, porque tiene una tarea para mí. Como hijo de Él, como profeta, como siervo, Jeremías intuyo que diría, bueno, tengo que estar allí con toda la atención para ver qué es lo que puede pasar acá. Incluso hasta con expectativa, porque a esta altura del libro, ya en el capítulo 18, el Señor en varios momentos ya le había hablado a Jeremías. Le había hablado para que le transmitiera al pueblo, para que se dirigiera a los reyes, a los mismos sacerdotes. Entonces, en ese proceso de observación, que era mirar, analizar cualquier movimiento, las mismas circunstancias del lugar, sacar conclusiones, entre otros. Jeremías llega allí al taller o llega a esta casa del alfarero con sus antenitas puestas, las antenitas del Señor. ¿Para qué me habrá llamado el Señor? Muy similar como cuando algunos de nosotros tenemos una reunión muy importante o muy específica o entrevistas y uno va con eso la mayoría de veces como observando cada detalle, a ver qué puede pasar. Y aquí entonces nuestro hermano dice que cuando él llega allá, estaba el hombre, en el verso 4 nos dice que estaba el alfarero haciendo una vasija de barro. Así concreto, estaba haciendo una vasija de barro. ¿Dónde la estaba haciendo? Si era un alfarero, ¿estaba dónde? En el torno. Allí. El texto no nos está diciendo la magnitud que tenía allí el torno. Vemos normalmente a veces una mesa pequeña, cuando es algo más rústico, más casero, más artesanal. Allí lo vemos y mientras está en el torno allí girando, él con la masa va haciendo la forma que quiere ver más adelante. Pero ya aquí el texto comienza a marcarle a Jeremías cuál fue la intención del Señor de llevarle allí. Porque cuando él está en ese proceso de observación, de análisis, de mirar todos los detalles, en todo ese momento, dice que es precisamente cuando al estar allí observando, ¡pah!, se le daña. Pero se le dañó. ¿Se le dañó qué? Se le dañó lo que estaba allí formando en el torno. Se echó a perder en sus manos porque el trabajo va puliendo con sus manos. Se echó a perder, formando, no se formó lo que estaba esperando. Entonces allí surgen, en Jeremías, también intuimos o interpretamos que surgen una serie de preguntas. ¿Qué ocurrió?
¿Por qué se dañó? El Señor me mandó para que viniera a la casa del alfarero, yo la encuentro trabajando y allí se dañó. ¿Qué fue precisamente, cuáles fueron los elementos que ocasionaron ese daño? ¿Por qué se dañó? ¿Cómo fue? ¿Fue un descuido aquí del alfarero? ¿O la arcilla no estaba en las condiciones adecuadas? ¿En qué momento ocurrió esta situación? Y es lo que el Señor le permite a Jeremías como capturar allí como una fotografía a esta situación, allí esta experiencia, allí en medio del alfarero, para que posteriormente la pueda llevar para interpretarla lo que tiene que ver con el pueblo de Dios. Y en esa parte, ya en lo que tiene que ver con el pueblo de Dios, quiero como ampliarla un poco más e introduciéndola con la siguiente ilustración. Una ilustración de algunos posiblemente ya la han analizado, la han visto, pero que para el momento la veo muy oportuna y titula Aguanta un poco más. Y nos dice de la siguiente manera. Se cuenta que en Inglaterra había una pareja que gustaba visitar las pequeñas tiendas del centro de Londres. Al entrar en una de ellas, se quedaron impactados de una hermosa tacita. ¿Me permite ver esa taza?, preguntó la señora. Nunca he visto nada tan fino. Y mientras dice que la señora tenía allí la tacita de té, súper fina, hermosa, dice que en las manos de la señora la taza comenzó a contar su historia. Y le dice, usted debe saber que yo no siempre he sido la taza que usted está sosteniendo. Recuerden, una ilustración que aquí nos va a llevar a ampliarle un poco. Y dice que esa tacita hermosa, preciosa, fina, comienza su narración. Hace mucho tiempo yo era solo un poco de barro allí en la recolección, pero un artesano me tomó entre sus manos y me fue dando forma. Allí en el torno me fue dando forma. Llegó el momento en que me desperté y le grité, por favor, déjeme en paz ya. Pero mi artesano solo me sonrió y me dijo, aguanta un poco más, todavía no es tiempo. Porque esta tacita allí en el barro sentía dolor. Por favor, déjame en paz. Después me puso en un horno, ya cuando estaba el producto allí en su inicio, me puso en un horno. Nunca había sentido tanto calor. Toqué la puerta del horno y a través de la ventanilla pude leer los labios de mi artesano que decía, aguanta un poco, todavía no es tiempo. Mientras yo allí hirviendo allí del calor. Cuando al fin abrió la puerta, mi artesano me puso en un estante, pero apenas me había refrescado, me comenzó a raspar con lija. Dolía. No sé cómo no acabó conmigo. Me daba vueltas y miraba arriba, abajo. Por último, me aplicó meticulosamente varias pinturas. Sentía que me ahogaba, que me asfixiaba. Por favor, déjame en paz, le gritaba a mi artesano, pero él solo me decía, aguanta un poco más, todavía no es tiempo. Al fin, cuando pensé que había terminado aquello, me metió en otro horno, mucho más caliente que el primero. Ahora sí pensé que terminaba con mi vida. Le rogué, le imploré y mi artesano para que me respetara, que me sacara, que si se había vuelto loco, grité, lloré. Pero mi artesano solo me decía, aguanta un poco más, todavía no es tiempo. Me pregunté entonces si había esperanza, si lograría sobrevivir a aquellos tratos y abandonos. Pero por alguna razón aguanté todo aquello, aquellos tormentos, aquel sufrimiento, porque no veía cuándo terminaba.
Fue entonces que se abrió la puerta y mi artesano me tomó cariñosamente y me llevó a un lugar muy diferente. Era precioso. Allí todas las tazas eran maravillosas, verdaderas obras de arte, resplandecían como solo ocurre en los sueños. No pasó mucho tiempo cuando descubrí que estaba en una fina tienda y ante mí había un espejo. Una de esas maravillas era yo. No podía creerlo. Esa podía ser yo, esa tacita. Mi artesano entonces me dijo: yo sé que sufriste al ser moldeada por mis manos, pero mira tu hermosura, mira esa figura. Sé que pasaste terribles calores, pero ahora observa tu sólida consistencia, porque estuviste en el fuego el tiempo suficiente y necesario. Sé que sufriste con las raspadas y la pulida allí en la lija, que va y viene, pero mira ahora, finura de tu presencia. Y la pintura que te provocaba vómito, náuseas, mareo, pero contempla ahora tu hermosura. Si te hubiera dejado como estabas, una simple masa allí de arcilla, pero ahora eres una obra terminada. Lo que imaginé cuando te comencé a formar, cuando estaba solamente en la arcilla. Mis hermanos y hermanas, esta ilustración que en su momento se las haré llegar, es muy oportuna allí en ese verso número 4. El Señor dice que al llevar allí al profeta y al ver en la condición de que se desbarata en sus manos esta obra de arte que estaba iniciando, dice que así empezó de nuevo con el mismo barro. No lo cambió, con el mismo barro. Lo que se deshizo, él comenzó a reconstruirlo. Porque al verse frustrada esa obra de arte, lo que hizo fue: la aplasto y vuelvo y amaso y vuelvo y voy construyendo. Allí en el torno, ahí voy volviendo a construir esa vasija que quiero terminar. Y nos va diciendo ese verso 4, e hizo otra vasija que le quedó tal como quería. Así como en la ilustración, que pasó unos procesos duros o dolorosos o desesperantes, pero al final, mira qué hermosura, mira qué belleza, mira qué finura. Y recuerden, el Señor le dijo a Jeremías: levántate, ve al taller y cuando estés allá yo te voy a dar la palabra para que la lleves a mi pueblo. Y en el verso 5, el Señor ya le llega con la palabra con el propósito por el cual había llevado allí a ese taller. Y me llegó este mensaje del Señor. Salta al verso 6. Pueblo de Israel, porque una palabra para el pueblo. ¿Es que no puedo yo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? Yo, el Señor, Dios Todopoderoso, el Omnipotente, el Infinito, el Omnisciente, ¿no podré yo desbaratar y volver a armar? Es que yo no lo puedo hacer. Es la pregunta que le está dando a Jeremías para que le lleve al pueblo. Mire lo que hice allí. Con un barro que en su comienzo se desbarató, se desboronó. Pero con ese mismo barro lo reconstruyó, lo transformó
en lo que definitivamente Él quería. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero, dice el Señor. Y trayéndolo a nuestras vidas, como si el Señor nos dijera hoy, en este tiempo yo los he tenido en el torno allí, y posiblemente varios de ustedes han estado pasando por situaciones dolorosas de sufrimiento, de desesperanza. Y allí como que ya no aguanto más. Y retomando parte de la ilustración, como que el Señor nos dijera, aguanta un poco más. Todavía no es el tiempo, porque yo les estoy formando de acuerdo a lo que quiero ver más adelante en ustedes. Ustedes son como el barro en las manos del alfarero. Así son ustedes en mis manos, que yo los tengo allí. Si se deforma algo, yo vuelvo y lo levanto. Y haré unos nuevos contigo a mi manera, los haré nuevos. Yo, el Señor, lo afirmo. Por lo menos la versión Dios habla hoy dice, yo, el Señor, lo afirmo, que yo haré algo nuevo, porque están en mis manos. Y aquí quiero ir dando ya, mencionando el título que les dije al comienzo. El título que el Señor me guió para darle a esta predicación. El Dios que hace útil lo inútil. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Si nos miramos, como hemos mencionado en otros espacios, de cuánta porquería o situación el Señor nos ha sacado. Mire cada uno de quienes estamos aquí conectados. ¿De dónde nos ha sacado el Señor? A unos de aquí, otros de acá, otros de acá. Cada uno con una historia. Pero que el Señor ha dicho, es que ustedes en mis manos, en mis planes, incluso el Señor allí por este tiempo, les he desbaratado planes que tenían allí y propósitos. Pero yo quiero decirles, como ustedes son ese barro en mis manos, y como están en mis manos, nada se ha salido de mi control. Yo estoy presto para hacer algo nuevo contigo. Y yo también lo creo para mí. Aún este tiempo puedo darle también una parte de esa interpretación. El Señor allí en el torno, moldeándome, incluso desbaratándome, aún hablo personalmente, planes que tenía aquí en mi mente, en mi corazón, en el día a día. Y llega toda esta situación, se desbaratan. Y el Señor dice, eso no es problema. Si usted está en mis manos, eso se vuelve y se construye y se levanta. Para que haga como yo quiero y como quería al comienzo. Y aquí se espera cuál es la respuesta que yo tengo para el Señor. Yo incluso estoy hablando de lo personal. De pronto lo personal tenga algo que ver que le inspire, lo motive o le oriente. ¿Qué puede usted también tener? Pero en lo personal, por lo menos yo tengo un negocio pendiente allí de una vivienda. Y desde el comienzo de la pandemia, porque es un patrimonio familiar, desde el comienzo de la pandemia, eso se desbarató. Y a la fecha ya van 6 meses y eso sigue allí como en veremos. Y en estos días llegaba a mi mente, Señor, ¿cómo doy solución a este asunto? Y como que llegó una palabra del Señor así puntual y me dijo, Jorge, mire que nunca te he abandonado, he sido fiel. Para mí no es imposible cuadrar eso. En mi tiempo. Hermanos, no se imaginan algo aparentemente tan sencillo que el Señor dio paz a mi corazón. Y no es agradable ver el estado en que está, pero esa paz del Señor como que, y esa palabra del Señor, ahí estoy. En el día de hoy, otro ejemplo. Tenía
eh, trabajando allí en el equipo, en el computador, como hay tanta información, bueno, que hay que desechar para poder trabajar mejor. Y en eso se me fue una carpeta que tenía listas que para enviarla a otro, pues a otro archivo más, para dejarlo mejor guardado. Y desafortunadamente le di donde no debía darle, borrar, y cuando miro, y era la carpeta que venía seleccionando un material. Y en ese momento, como estaba haciendo ajustes de la predicación, yo le decía, Señor, ayúdame a descansar en ti, tú puedes hacer lo nuevo. Y lo que venía a mi mente, quién sabe cuánto de lo que estaba allí estaba ya represado. Y yo necesito que construyas otra con mayor vida. Vuelvo al texto, hermanos. Y recapitulando, Jeremías, levántate, ve a la casa del alfarero y cuando llegues allí yo te voy a mostrar, yo te voy a dar mi palabra. La tarea de él fue observar, inicialmente observar. Y cuando hubo el daño y la reconstrucción, viene la palabra del Señor, bien concreta. Por eso decía ahora, pocos versos, pero muy concreta. Así como es el barro en las manos de este alfarero, así son ustedes en mis manos, dice el Señor. Que lo que se haya dañado, lo que se haya desboronado, lo que esté en desesperanza, el Señor dice, yo lo vengo levantando. Porque si está en mis manos, nada se ha salido del control. Y lo que hoy es de pronto una triste experiencia, una dolorosa experiencia en mis manos, el día de mañana vas a ver el resultado, como en la ilustración de esta tacita hermosa. Soy yo. Y por eso, el Dios que hace útil lo inútil. Y usted y yo en algún momento hemos sido inútiles. Y el Señor dice, yo quiero volver a reconstruir eso dañado, esa masa, esa vida que está llevando, que está inclinada solamente por el yo, que tiene también su sentido el yo, pero un yo desproporcionado, un yo de acuerdo al modelo de él. Por lo menos, ya para ir concluyendo, ¿qué respuesta le damos al Señor? Yo por lo menos le dije, Señor, si yo necesito pasar por ese torno, dame la sabiduría, dame la paciencia, dame el fundamento de que tú estás a mi lado. No me ayudes a perder el horizonte, porque tú eres el horizonte. Pero también haciéndolo extensivo, ¿cuántos hermanos y hermanas en este paso por el torno han declinado? Y que sea la oportunidad para que, uno, estar clamando por ellos. Número dos, pedirle al Señor que nos dé la sabiduría y las estrategias, si es que Él nos permite poder tener también estos acercamientos. O lo otro, rogar para que el Señor le envíe, ¿cierto?, allí sus ángeles, o envíe esas personas para ayudarles a retornar a Él. Porque en las manos del Señor, lo que para el mundo es basura, es inmundicia, en las manos del Señor somos esas piedras preciosas, somos esas porcelanas de admirar. Y como dijimos al comienzo en la introducción, por lo menos en nuestra sociedad vivimos rodeados de todo lo que tiene que ver con la cerámica, como lo decía allí, en diferentes presentaciones, en vajillas de nuestra casa, de diferentes tipos. Y cada una buscando la calidad, pero en las manos del Señor podemos hacerlo mejor. Yo le invito para que inclinemos allí nuestro rostro, para que mentalmente repasemos como los pasos de este texto. El profeta, quien tenía una comunicación con el Señor, escuchó la voz de Él, comenzó a ejecutar la tarea de observar y luego escuchar
El texto sigue luego otro curso, ajustando lo que dice esta palabra, pero hoy nos quedamos con ella. ¿Qué le queda en su corazón, hermano, hermana? ¿Qué le queda? ¿Qué le va a decir al Señor? Y yo quiero que antes de que empecemos la oración, usted pueda responderle al Señor allí mentalmente. Dígale al Señor lo que le produce escuchar estas palabras. Cómo usted se quiere disponer en las manos del alfarero. El barro no le dice al Señor, es que yo quiero ser esta vajilla, quiero ser esta jarra, quiero ser esto. No. Y eso es lo que hemos hecho muchos de nosotros. Señor, es que usted tiene que hacer esto, esto y esto. Y el Señor, ¿qué dice? Un momentico. Usted no tiene la autoridad, no tiene el por qué venir a decirme qué es lo que yo tengo que hacer, dice el Señor. Usted, barro, es el que tiene que disponerse y yo soy el que lo voy formando. Y lo tengo en un lugar donde puede seguir creciendo y formándose allí, bajo mi cuidado, bajo mi atención, bajo mi pastoreo. Oremos. Amantísimo Dios, muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos a retener de qué manera tú nos estás hablando de manera específica a cada uno. Muchas gracias por esta palabra, Señor amado. Espíritu Santo, permítenos tomar decisiones trascendentales, porque en la medida que yo tomo decisiones trascendentales, mi vida va a trascender contigo, Padre. Te pido perdón cuando hemos sido muy flojos en seguirte a ti, Padre. Y perdónanos cuando te hemos visto a ti como ese barro que le quiere dar instrucciones a su creador, a su formador. Perdónanos porque eso es lo que hemos hecho muchos y muchos alrededor del mundo, Padre. Y por eso vienen los fracasos, las frustraciones que aún hoy muchos están viviendo y experimentando. Por eso hoy queremos delante de ti doblegar nuestro corazón, doblegar nuestro orgullo y decirte, Señor, yo soy como ese barro en tus manos. Y al estar allí, tú me vas a ir dando la forma. Y al estar contigo, tú me vas a dar la fortaleza para seguir cada proceso, Padre eterno. Porque a veces no los queremos vivir. Y tú nos llamas, vivamos los procesos para poder ver un producto terminado. Un producto terminado que no termina en 1 o 2 años. Un producto terminado que va a ser para el momento que tú nos llames. Pero que mientras estemos en esta vida, podamos estar prestos para cada día poder ser mejores en ti. Por eso, Padre, te bendecimos y te honramos de manera muy especial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, muchas gracias a nuestro buen Dios por su palabra. Y durante esta semana que nos estemos fortaleciendo allí en este Jeremías 18 del 1 al 6. Y ahora nos disponemos también para el tiempo con los niños. Bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te
te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la adversidad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, haz mi nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la adversidad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Hola niños, ¿cómo están? Nos alegra que nos puedan acompañar un domingo más y hoy vamos a continuar con los frutos del Espíritu Santo. Pero antes vamos a recordar los que nos han enseñado, ¿sí? Para eso tengo aquí un arbolito y en él vamos a colgar algunas frutas, algunas manzanas específicamente, que van a representar esos frutos. Entonces ayúdenme a recordarlos. El primero fue que vimos la paz, luego vimos el gozo, luego el amor, luego vimos lo que es la paciencia, la benignidad y hoy vamos a ver uno nuevo que es el de la bondad y la vamos a colgar por aquí. Bueno niños, y la bondad es milagroso, abres camino. Margarita, bienvenida. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Margarita, te presento a los niños de la iglesia. Hola, niños. Bueno, te veo muy feliz. Estoy muy feliz. Ajá, pero les queremos contar que la semana pasada no era así. Margarita vino, de hecho, muy triste, ¿verdad? Muy triste. Ajá, y bueno, les queremos contar un poco por qué. ¿Cómo les parece que el papá de Margarita, por su trabajo, ellos se mudan constantemente de hogar, de ciudad, incluso a veces de país, ¿verdad? Y bueno, y en el caso de Margarita, tiene que conocer muchos colegios y en los cuales a veces no se siente segura porque, bueno, cambia constantemente. Pero bueno, Margarita, cuéntanos qué te sucedió el primer día de clases. El primer día de clases, yo les dije a mis papitos que era difícil adaptarme a nuevas escuelas, entender las clases y conseguir nuevos amiguitos, ya que soy muy tímida
Y varias veces he querido ser parte de algún juego y me han rechazado porque no me conocen. Ajá. Y se me llenaron los ojitos de lágrimas. Y con toda sinceridad les dije, es un poco difícil adaptarme a nuevos compañeros. Y lo más triste es que no me gusta comer solita. Ajá, bueno, la verdad es que Margarita necesitaba una persona que se le acercara y pues entendiera su situación y quizás tan solo la invitara a jugar, ¿verdad? Así es. Pero bueno, hoy creo que no fue el caso porque has llegado muy feliz, así que parece que fue un buen día. Cuéntanos qué pasó. Estoy muy feliz. Justo cuando estaba en mi descanso me senté a ver jugar a unas niñas y vi que una se me acercó y era de mi salón y se llama Sophie. Y me dijo, ¿por qué estás triste? Y yo le conté cómo me sentía. Y ella me dijo que quería compartir conmigo para que me pudiera sentir bien en la escuela. Y yo le pregunté por qué lo hacía si no me conocía. Y ella me dijo que debemos cada uno ser bondadosos con los demás sin importar cuánto conozcamos a alguien. Y que eso lo aprendió cuando leyó la Biblia con sus papitos. Margarita, muchas gracias por contarnos, porque justo hoy estábamos hablando de qué es la bondad. Y bueno, ¿y tú sabes qué es la bondad? No. Interesante. Pues la bondad es muy sencillo, viene la palabra bueno, así que es cualquier acción que una persona pueda hacer que beneficie al otro. Algo bondadoso es algo bueno, ¿entiendes? Pero para entenderlo más claro, quiero invitarles a ver una historia muy interesante que está en la Biblia y la podemos encontrar en 2 de Samuel capítulo 9. ¿Quieres verla con nosotros, Margarita? Sí. Listo, niños, vamos a verla. David era rey de Israel y era un buen rey. Un día él preguntó si alguien sabía de algún familiar del rey Saúl que estuviera vivo para que David hiciera misericordia, ya que recordemos que tanto el rey Saúl y Jonatán su hijo habían muerto, pero Jonatán fue un gran amigo de David y tenían una promesa de proteger sus familias, así que le dijeron que alguien de seguro sabía y se llamaba Siba, y David fue donde él y le hizo la misma pregunta. Él le dijo que sí, que había un hijo de Jonatán que se llamaba Mefiboset, pero era lisiado de los pies por un terrible accidente y no podía caminar y estaba muy solo. Así que David lo mandó a llamar y al venir él no entendía qué iba a suceder, pero David le dijo que no tuviera miedo, sino que haría misericordia por amor a su amigo, el padre de Mefiboset. Incluso lo invitó a comer a su mesa y le dijo que lo cuidaría como un hijo. Y aún así, sin entender todo, Mefiboset reconoció algo y fue el corazón bondadoso de David. Qué historia tan maravillosa, ¿verdad, Margarita? ¿Qué tienes para decirnos? Ahora entiendo la importancia de ser bondadoso. Además que no es la única parte en donde encontramos esos actos bondadosos en la Biblia. Por ejemplo, también tenemos a Jesús y su corazón tan grande, lleno de bondad. Pero además nos enseña que la bondad va acompañada de una acción. ¿Una acción? Ajá. Por ejemplo, darle un abrazo a alguien que se sienta solo, dar y ayudar a los necesitados, dar amor a quien lo necesite y bueno, muchas otras cosas. Pero además, la bondad evita tanto el dolor como el sufrimiento. Por ejemplo, contigo, Margarita, quien te ofreció ese corazón bondadoso, bueno, cambió tu tristeza y quizás el dolor por una gran alegría. Así es. Ajá. Bueno, niños y Margarita, esta fue la enseñanza del día de hoy. ¿Qué tal si finalizamos orando? Entonces vamos a cerrar nuestros ojitos y van a repetir después de mí. Señor Jesús. Señor Jesús. Gracias por tu corazón bondadoso. Gracias por tu corazón bondadoso. Y lleno de amor. Y lleno de amor. Para tus hijos. Para tus hijos. Hoy te pedimos que guardes nuestros corazones. Hoy te pedimos que guardes nuestros corazones. Nuestros hogares. Nuestros hogares. Y a nuestros papitos. Y a nuestros papitos. Te amamos. Te amamos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.